de Vanguardia MX. Bienvenidos a Escrutinio, una conversación entre editores y periodistas de investigación de Vanguardia, enfocados en casos de corrupción, transparencia, rendición de cuentas e historias extraordinarias que ocurren en Coahuila e impactan en México. Mi nombre es Carla Guadarrama y hoy me acompaña Francisco Rodríguez. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Hola, Carla. Un gusto estar nuevamente en el programa. Ok, bienvenido, Paco. Bueno, pues en este episodio hablaremos de una cifra que poco se presume en Coahuila, y es que llevamos 10 años con récords de madres adolescentes. En la última década, la entidad ha ocupado los primeros lugares en nacimientos en madres adolescentes. Pero ¿por qué seguimos en la cima de este problema de salud? Esa es la gran pregunta que trabajaste durante tu investigación, Paco. ¿Qué es lo que está sucediendo en Coahuila? Sí, así es, Carla. Fíjate que básicamente con esa estadística que das en un inicio y que es del INEGI, donde coloca Coahuila entre las entidades con la mayor cantidad de nacimientos en madres adolescentes en la última década, siempre ha estado entre los 3 primeros lugares. Pues lo que quisimos abordar fue precisamente el saber por qué no hemos podido salir de este ranking, que obviamente un ranking de salud pública que no tiene nada que presumirse, ¿no? Y hay muchas vertientes que nos podrían ayudar a entender por qué seguimos en estos 3 primeros lugares, y para eso entrevistamos a algunas especialistas del tema, quienes refieren, por ejemplo, el tema de mirar el problema del embarazo adolescente efectivamente como un problema de salud pública, pero con distintos factores, ¿no?, que van desde el punto de vista de la política pública, la educación sexual, tanto dentro de las familias como en las escuelas, y mucho de ello, mencionan algunas especialistas, es necesario tratar de entender y de mirar el problema no como un asunto de culpabilizar solo a las mujeres, ¿no?, de reducir todo al hecho de que la mujer adolescente se embarazó porque le ganó la calentura, o por situaciones de este tipo, que lo único que hacen es estigmatizar, ¿no?, sino que pues involucra todo un tema relacionado con educación sexual, con violencia, que es lo que también dicen algunas activistas y especialistas, el tema de ver el embarazo adolescente también como un asunto de violencia, sobre todo porque hay muchos casos de menores de edad que resultan que están embarazadas y que el progenitor, ¿no?, resulta ser una persona adulta arriba de 18 años, ¿no? Presentamos, por ejemplo, el caso de Daniela, una chica que hoy tiene 17 años, pero cuando se embarazó a los 14 años, su pareja tenía 20 años, ¿no? Entonces, situaciones de este tipo que no se analizan desde el punto de vista de una posible violencia, pues son también una de las razones por las cuales quizás tenemos todavía estos niveles de embarazo en adolescentes. Oye, Paco, ahorita acabas de soltar varios puntos muy importantes que se tocan como tal en el reportaje, pero tú, cuando te fuiste acercando a esta investigación y conforme ibas empapándote más del tema, ¿qué percepción tienes o qué opiniones te compartían las especialistas sobre la educación sexual que se otorga, a nivel México, pero a nivel estatal? ¿Cómo es este ámbito? Sí, pues todavía es una educación sexual muy, muy limitada, ¿no? Por ejemplo, le preguntamos al testimonio de la adolescente embarazada, Daniela, cuál había sido su educación sexual, y ella nos decía, bueno, que se había limitado a que en casa su madre le dijera: no vayas a entregar el tesorito. Algunas especialistas, como Laura Hernández, directora académica de INCIDE-FEM, nos decía: el problema es que todavía la educación sexual se da con un grado de sexismo, de machismo, de estigma, donde pareciera que lo único que se hace es presentar fotografías quizás de enfermedades venéreas como para proyectar cierto miedo en los adolescentes y educar en base a una cuestión prohibitiva, ¿no? A decir: no lo hagan porque esto les puede pasar, cuando pues se necesita ver el tema como un asunto de derechos sexuales y reproductivos. Sí, sobre todo porque pues hay un desconocimiento total, ¿no?, de lo que está pasando, de lo que, o sea, vamos,
suena de una forma como extraña, pero estas consecuencias que hay como tal, y sobre todo a esa edad, tal vez no dimensionar lo que puede ocurrir después de una relación sexual o incluso ni siquiera conocer su cuerpo como tal de sensaciones o algo similar, ¿no? Sí, por ejemplo, Sinaí Ferrer, que es la encargada de un programa de sexualidad responsable del DIF Torreón y que hay un taller específicamente para madres adolescentes, nos contaba que es muy común que llegan las madres adolescentes al taller y que realmente no conocen su cuerpo, ¿no? O sea, al grado de que confunden un órgano masculino con uno femenino y viceversa, y de ahí pues lo que vemos es precisamente esta sí, falta digo, de, yo sé de que este es un programa serio y tratamos de abordarlo así con los temas de investigación que hay, pero imaginen estas personas que están siendo madres, que no conocen su cuerpo y que aparte en su momento tienen a sus hijos y les enseñan lo que apenas pueden, y no sé, por eso tenemos estos nombres de que si tu cosa, tu pirrín, tu no sé, o sea, ¿sabes? O sea, este tipo de estos estigmas de no hablar de las cosas como son, ¿no? Del pene, del clítoris, o sea, las cosas como son. Entonces, sí, hay un gran sesgo, sobre todo en ese tema. Pero, Paco, otro de los temas que también saltaban, otro de los puntos es, no hay cifras claras como tal. O sea, en los hospitales, ¿qué pasa cuando llegan menores que están embarazadas, que están dando a luz? O sea, ahí hay un sesgo, ¿no? Sí, a ver, el INEGI maneja, la última dato que tiene es de 2019, donde indica que del 100% de embarazos en Coahuila, de nacimientos, pues, el 19% tuvo lugar, pues, en madres adolescentes, ¿sí? Matatena, que es una asociación civil en Saltillo, presentó un informe sobre embarazo, maternidad infantil y adolescente, específicamente del año 2019. Por ejemplo, ellos reportan que ese año hubo más de 9.900 nacimientos de niñas, madres y adolescentes entre 11 y 19 años. ¿Cuál es una de las situaciones que efectivamente señalan las especialistas en este tema? Que no hay, pareciera, una coordinación entre autoridades de salud, por ejemplo, entre autoridades también educativas y entre autoridades de justicia. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, el Código Penal en Coahuila es claro al decir que cuando hay una situación de relación sexual entre o que incluya a una persona de 15 años o menos, tiene que investigarse como un tema de violación equiparada, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos los casos, como el de Daniela, la jovencita a la que entrevistamos, que en su momento tenía 14 años, pues esos casos tendrían que revisarse como un asunto de violación, ¿no? Y lo que vemos es que está todavía muy lejos de presentarte este tipo de situaciones. Un ejemplo es la estadística que nos dio la Fiscalía General de Coahuila a través de una solicitud de información, donde le preguntamos cuántos avisos por parte de instituciones de salud habían recibido sobre estos casos, ¿no? Y desde el 2017, por ejemplo, la Fiscalía General de Coahuila solo ha recibido 41 avisos, tanto del sector salud estatal como del Instituto Mexicano del Seguro Social, de casos que podrían haberse seguido por un tema de violación equiparada. Pero bueno, vemos que esto en las cifras pues todavía está lejos de realmente los nacimientos que se presentan en madres, por ejemplo, de 11 a 14 años. La Fiscalía Estatal, por ejemplo, también tiene desde 2017 solo 70 denuncias por estupro, que es pues básicamente el engaño para tener sexo. Entonces pues vemos que sí está como que muy alejado todavía, distanciado el tema de la información que deben compartir las autoridades institucionales. Sí, Paco, mira, ¿me puedes repetir nada más la cifra que decías de los 9,000? O sea, 9,000 jovencitos, bueno, 9,000 menores tuvieron hijos. ¿O cómo fue? Uh-huh. Sí, según el informe de Matatena, específicamente en 2019, se reportaron 9.948 nacimientos de niñas, de madres y adolescentes, ¿no? De 11 a 19 años. Ok, mira, nada más para
porque luego este tema de los números y con la gente que nos está escuchando en este momento, nada más por poner un ejemplo. Cuatro Ciénegas tiene 12,000 habitantes. Imagínense 9,000, o sea, vamos como por ir poniendo como en dimensiones lo que significa, ¿no? O son 5 veces varios municipios del estado de Coahuila. Entonces son como, o sea, para dimensionar si concentráramos a todas las madres en una sola zona, poder darnos cuenta de más o menos cómo está nuestra realidad. Y también otro de los puntos, Paco, que fue, bueno, como una, no fan tuya, que sí, no, ahí se me sale lo groupie, pero más que nada el punto de ir obteniendo sorpresas a través de tu texto, y en uno de los puntos, cuando tú comentas, es como si hubieras tocado una puerta y la abrieras sobre el caso y la realidad que hay de los menores de edad en el estado, que algunos están en unión libre, otros están, no mencionas de que estén como tal casados, pero que tengan algún tipo de relación ya. Estamos hablando de un gran número de menores en el estado. Sí, fíjate que revisamos el censo de población del INEGI 2020 y encontramos que en Coahuila había en ese año 789 niños y niñas entre 12 y 14 años que no son solteros, ¿no? Es decir, que viven en una situación conyugal. ¿Qué tipo de situación conyugal? Bueno, por ejemplo, resulta que había 194 menores que estaban casados y más de 434 en unión libre. Esto, por ejemplo, pese a que, según la ley de la familia en Coahuila, pues está prohibido el matrimonio entre menores de edad, ¿no? Aún así, vemos que hay casi 200 menores que están casados y 434 en unión libre, ¿no? Que el tema de la unión libre pues ya es un poco más complejo porque como tal pues no hay una figura legal que cubra este tema. Por ejemplo, en el rango de 15 a 19 años, la cifra de personas en una situación conyugal diferente a la soltería es de 26,594, de los cuales pues la gran mayoría, 21,798, están en unión libre y más de 2,800 pues ya están casados o casadas, ya sea civil, religiosamente o por ambas, ¿no? Entonces, pues realmente ese tipo de estadísticas pues nos invita a reflexionar. Sí, totalmente. Estamos hablando casi que del número de si Arteaga tiene casi 30,000 habitantes, es como casi todo Arteaga que estuviera en esta situación, y es una dimensión, o sea, sí, empezamos ahí como a ver la magnitud del tema y para poder imaginarlo un poquito más de cerca. Otro de los temas también que se tocan durante el reportaje, Paco, es cómo se recalca la inmadurez de los adolescentes que ya mencionabas, que no da realmente esta edad que tienen como para poder dimensionar, para poder reconocer la violencia de la que son parte, y más cuando es una violencia sexual. Si nos puedes contar un poquito más de este punto. Sí, bueno, por ejemplo, Matatena, esta organización civil de Saltillo, una de las principales alertas que ha manejado es el tema de la violencia y el tema de las edades de los progenitores, ¿sí? Porque estamos hablando de que hay casos en el estado donde hay niñas madres de 14 años, o sea, que dieron a luz a un bebé a esa edad, a los 14 años, pero los progenitores, hay casos de progenitores de 35 años, de 45 años, ¿no? Esto que nos habla de una situación pues realmente complicada, y que han dicho o dicen en el reportaje las especialistas que tiene muchas aristas, ¿no? Uno, por ejemplo, el tema de romantizar una relación. Otro, el de tener pues una especie de anuencia por parte de las familias de consentir este tipo de relaciones con personas mayores, quizás por comodidad, quizás por decir, pues esta persona ya tiene trabajo y si no se encarga él, pues quién se va a encargar del niño, pero no se dimensiona más, o sea, la problemática de por qué una persona de arriba de 30 o 40 años
tuvo una relación sexual y procreó con una niña de 14 años, ¿no? Por ejemplo, Montserrat Martínez, la directora de Integración Familiar del DIF Torreón, admite que ahí, a esta instancia en Torreón, llegan casos de chicas menores de edad con parejas de 40 años, pero pues que en muchos de los casos consienten las madres, consienten que sus hijas se mantengan en esa relación, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación complicada que se tiene que analizar, ¿no? Analizar el tema de los progenitores, porque pareciera que no hay, por ejemplo, un juicio entre la sociedad, una sanción social, mucho menos una sanción penal, por ejemplo. Sí, porque incluso hay relatos dentro de esta misma investigación en la que mujeres pues menores de edad intentan seguir estudiando, pero ya no pueden. Y ahí ahora sí que hay un parteaguas en su vida y ya no pueden continuar con sus estudios. Y por otro lado, tal vez para otro grupo poblacional puede ser, pues ya la chica se embarazó y todo. Pero hay una frase brutal que dice Ariadne Lamont, la directora de incidencia y acompañamiento del INCIDE en FEM, que es tal cual: no se debe hablar de niñas de 10 años que se embarazan de su novio, sino de niñas que fueron violadas. Y creo que aquí es cambiar este chip, cambiar esta visión que se tiene de voltear a ver quizá a menores o a jóvenes que dejan de estudiar cuando realmente pues fueron violadas. O sea, no tienen esta madurez como para poder captar qué fue lo que ocurrió. Y más sobre todo con estos ejemplos que das de personas de 40 años. Incluso se menciona, si no me equivoco, también fue con Daniela, pero que su novio le decía que tenía 20 años, pero era menor. O sea, ahí hay una serie de confusiones. No, que tenía... al revés, ¿verdad? Sí, que tenía 18 años, pero en realidad tenía 20 años. Cierto, sí. O sea, que van confundiéndolas como tal. Y bueno, creo que esa es una de las que más resuenan durante este texto. O sea, no son niñas embarazadas, sí, son niñas violadas. Sí, exactamente. Lo mismo me ha contado la especialista Laura Hernández, ¿no? Que cuando se habla de estas estadísticas, pues no necesariamente se tendría que hablar de Coahuila con las mayores tasas de embarazo de adolescentes, ¿no? Sino más bien con las mayores tasas de violación, porque ella inclusive también dice que no está a favor del concepto de maternidad o embarazo infantil, ¿no? Porque un niño como tal no tiene la capacidad para dimensionar ese tema. Y doy otro dato del mismo censo de población del INEGI. En Coahuila hasta 2020 había, según el registro del censo, 321 niñas entre 12 y 14 años que tienen por lo menos un hijo o hija. Y aunque no lo creas, Carla, y la gente que nos escucha, según el censo hay 30 niñas de esa edad, entre 12 y 14 años, que ya tienen 2 hijos y 17 que ya tienen 3 hijos. Desconocemos, por ejemplo, si el tema de este dato de niñas entre 12 y 14 años, estos 17 casos donde ya tienen 3 hijos, es un error estadístico o una cuestión ahí de error del INEGI, pero al menos la cifra ahí está en el censo de población del INEGI 2020, ¿no? 30 niñas entre 12 y 14 años que ya tienen 2 hijos y 17 que ya tienen 3 hijos, ¿no? Entonces, alguna de las cuestiones que dice también Ariadne Lamont, ahorita que la mencionas, es que hay que pensar de por qué una mujer de 24, 25, 26 años tiene 3, 4, 5 hijos, ¿no? Esa mujer pues tuvo que haber vivido toda una serie de violencia para llegar a ese punto. Sí, o sea, volteamos a ver madres muy jóvenes, digo, tal cual de 18 ya con varios hijos, pues no, ahí hay algo que realmente no cuadra como tal. Y también hablaban de algunos patrones, ¿no? O sea, si su mamá, la madre de algunas de estas jóvenes vieron este patrón, este ejemplo de que tal vez la familia lo ve como su vida se resolvió, ya tiene pero son víctimas de esta violencia, de soportar esta condición por lo mismo, porque no tuvieron oportunidad de continuar estudiando, porque por el número de hijos, por todo, deben de quedarse en su casa y no tienen
oportunidad de vivir de otra forma, entonces están condenadas relativamente bajo la aprobación de algunas familias para continuar sobre este camino. Sí, sin duda, ¿no? Hay que trabajar también en el tema de la familia, de no romantizar las relaciones, de poner atención, de tener una educación sexual pues acorde, ¿no? a los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes, y me parece que en ese sentido todavía se está lejos de tenerlo. Sí, Paco, ¿y con qué parte te encontraste? Hemos visto como todos estos efectos, todo lo que hay alrededor de estas jóvenes víctimas, y así como nos sugieren en ocasiones manejarlo, pero ¿qué hacen las autoridades para resolver ese problema? ¿Qué dice esta parte? ¿Qué voces? ¿Quién sí habló? ¿Quién no habló? ¿Qué encontraste? Bueno, por ejemplo, el gobierno de Coahuila ha implementado desde la administración pasada una estrategia estatal de prevención del embarazo en adolescentes que está alineada en una estrategia nacional donde pues se creó un grupo estatal de prevención del embarazo adolescente, donde lo que se busca es promover la garantía y acceso a los derechos de las y los adolescentes, sobre todo en este punto que hemos mencionado, ¿no? Los derechos sexuales y reproductivos. Tratamos de buscar a Katy Salinas, que es la encargada, la coordinadora de este grupo. No tuvimos respuesta, pero bueno, lo que busca en términos generales este grupo, esta estrategia, es disminuir a cero los nacimientos en niñas de 10 a 14 años y reducir en un 50% la tasa en adolescentes de 15 a 19 años para el año 2030. Realmente la estrategia yo la leí y sí es bastante amplia. La misma Laura Hernández, la directora de INCIDE-FEM, corrobora, ¿no? Confirma de que la estrategia en la teoría es bastante buena, ¿no? Porque se busca en la teoría incidir en los temas de educación inclusiva, la educación integral, el entorno habilitante, todo lo que tiene que ver con la detección temprana y atención a la violencia sexual. Pero lo que menciona la especialista es que el problema es que se cae a la hora de la implementación, el monitoreo y la evaluación, ¿no? Para empezar, en estos últimos, el monitoreo y evaluación, no encontramos pues una medición de lo mismo, o sea, no sabemos qué resultados están teniendo esta estrategia, ¿no? Y al menos en las estadísticas pues vemos que todavía se está lejos de alcanzar los niveles de otras entidades. Y algo que me llamó mucho la atención, que menciona Laura Hernández de INCIDE-FEM, es que uno de los grandes problemas es que las instituciones siguen reportando números. ¿A qué se refiere? De que pareciera que esta estrategia va encaminada a decir, di tantas pláticas de métodos anticonceptivos, ¿no? Cuando pues la realidad no hay una medición real de la incidencia, del impacto que tiene estas estrategias, ¿no? Insiste ella de que, ok, pues di tantas capacitaciones que duraron tantos minutos para un grupo de tantas personas, pero por ejemplo no hay alcance todavía a comunidades rurales, ¿no? Donde sabemos todavía existe una repetición de estigmas y discriminaciones. Entonces, bueno, en ese sentido está la estrategia estatal, está muy bien elaborada, pero en la práctica pues todavía está lejos, ¿no? Se cae y se sigue apostándole al tema de reportar números, de decir di tantas pláticas, di tantos talleres, pero no hay una evaluación constante, una medición del impacto que tienen estas pláticas. Ahorita que mencionabas del área rural, digo, es muy complicado que lleguen hacia allá, y si de por sí en la ciudad es también complejo. Uno de los otros datos que se comparten en este reportaje es como el 84% de los casos de algunos de estos nacimientos se dan sobre todo en el área urbana. O sea, también como también fue otro de los datos que dices, ok, tal vez puede estar estigmatizado que en la zona rural todavía siguen esas prácticas, pues no, en la ciudad es la mayor parte de... Claro, sí, es específicamente del año 2019 y del rango de edad de niñas entre 11 y 14 años. Esos 221 nacimientos en madres, niñas de 11 a 14 años, el 10% de esos 221 casos de 2019 se dio precisamente, como dices, en el área rural, y más del 84% en un área urbana. Sí, entonces sí, o sea, vamos,
de los que se pueden contar, ¿no? De los que se pueden saber al momento. Esa es la estadística como tal. Paco, ¿cómo fue que te llamó este tema? ¿Cómo te acercaste? Pues yo me acerqué a raíz de que el INEGI publicó su censo de población 2020, que me parece bastante enriquecedor a partir del tema de poder hacer comparativos en lo que en algunos temas, ¿no? Como este, ¿no? Yo a partir de ahí me llamó mucho la atención los casos de madres adolescentes, de nacimientos en madres adolescentes, de cuántos hijos tenían menores de edad. Y a partir de ahí dije, históricamente en los últimos 10 años yo he escuchado mucho de que Coahuila está precisamente en los primeros lugares y lo corroboré, ¿no? Lo corroboré donde, según la estadística del INEGI, en la última década, pues Coahuila está entre los 3 primeros lugares. En 6 años ha estado en el primer lugar, en 1 en tercer lugar y en 3 en segundo lugar, ¿no? Pero sí, respondiendo un poco a tu pregunta, me empecé a interesar y a recordar el tema y el problema de los embarazos adolescentes que no está resuelto a raíz de empezar a revisar estas cifras del Censo de Población del INEGI 2020. Paco, me surge una duda desde hace varios minutos. No sé si tengas la respuesta en este momento o tal vez hay un pie para otra investigación, pero estamos hablando de madres o de jóvenes de menores de edad que hayan nacido aquí, o también podríamos estar ante un factor de que sean niñas o personas que están trayendo hacia el norte del país, específicamente a Coahuila, para llevar a cabo este tipo de delitos como las violaciones a menores, ¿no? Híjole, eso sí me parece complicado poder responder. Pues la realidad es que las estadísticas son las que dan las instituciones de salud, ¿no? O sea, finalmente, si la jovencita dio a luz en el Hospital General o en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el ISSSTE, etcétera, pues ese nacimiento automáticamente se registra localmente y no hay ciertamente como que es parte, ¿no? También no hay una investigación en torno a qué hay detrás de esa jovencita, ¿no? Que ese sí podría ser un punto a señalar. Sí, totalmente. O sea, creo que por eso mencionaba de que tal vez no está la respuesta ahorita, pero tal vez ahí hay una puerta que llame la atención, porque pues lo que es una realidad es que en Coahuila están sucediendo este tipo de casos y se están registrando, al menos los que se pueden, con estos récords, ¿no? De que llevemos 10 años en el top 3 de nacimientos por parte de madres adolescentes. Y bueno, Paco, ¿hay algún resultado? ¿Hay algo, una respuesta que no se haya obtenido antes? ¿Algo después de esta publicación que te haya llamado la atención? Pues yo creo que sería más encaminado precisamente a la última parte del reportaje, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué se debe hacer, no? Finalmente hay que entender que como un problema de salud pública es prevenible. Entonces, en ese sentido, me parece que es un tema que le atañe a distintos actores de la sociedad, ¿no? Desde los gobiernos, a instituciones de salud, de educación, la sociedad, las familias. Y en ese sentido, pues, deberíamos de hablar de una estrategia más fuerte en el tema de prevención de embarazos, una educación sexual realmente acorde a los derechos sexuales y reproductivos, analizar el tema, y lo mencionaba Cintia Moncada, de la presidenta de la Asociación Civil Matatena, de ver que el problema, pues si bien es cierto, es un problema estatal, un problema de salud pública estatal, por regiones es diferente, ¿no? No es lo mismo una comunidad en Nava, otra en Saltillo, otra en Viesca, y cada una pues tiene sus singularidades, ¿no? Y en ese sentido pues se requiere de una estrategia más integral, más rápida, ¿no? Y también pues de la participación, insisto, de la sociedad. Sí, muchas gracias, Francisco Rodríguez. Invitamos a todo el público a que pueda acercarse a esta investigación, a leer parte por parte, a compartirlo, a
a dimensionar el problema que tenemos de frente y también en las autoridades y un compromiso real de poder tratar esto como son personas a fin de cuentas. Si bien hay mucho trato como cifras, pero son personas, son vidas que están siendo fragmentadas a partir de cierta edad y viene un efecto, ¿no? Una cadena de educarlos de cierta forma y todo un camino. ¿Algo más que quieras compartir, Paco, que se nos haya pasado? No, pues que eso me parece importante que mencionas, el hecho de entender la situación que representa tener estas tasas de embarazo adolescente, ¿no? Como un problema social, un problema cultural, un problema económico también, y pues también tratar de abordarlo desde distintas vertientes. Buenísimo, Paco, pues muchas gracias por la participación. Estamos también ávidos de qué más investigaciones se van desarrollando a través de Semanario. Esto fue Escrutinio, un podcast de Vanguardia. Dejen sus comentarios, compartan y lean el reportaje. Y bueno, ya saben que nos pueden encontrar en semanario.vanguardia.com.mx. Muchas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio.